Tutorial es de la unidad 3 de la materia técnicas de aprendizaje. Este es el contenido que vamos a estar revisando en esta tercera unidad. El primer tema es estrategias de aprendizaje y aquí vamos a ver cómo se elabora un cuadro sinóptico. Nuestro segundo tema son los tipos de comunicación. Aquí vamos a ver los diagramas y los mapas cognitivos. Dentro del tema de diagramas vamos a ver el diagrama PNI o positivo, negativo, interesante. Y lo que son los cuadros comparativos. Dentro del subtema, ¿verdad? Mapas cognitivos, vamos a ver lo que es un mapa cognitivo de aspectos comunes, un mapa cognitivo de cajas, un mapa conceptual y un mapa mental. El cuadro sinóptico es un diagrama que permite organizar y clasificar de manera lógica los conceptos y sus relaciones. Como característica podemos mencionar que se organiza de lo general a lo particular y se recomienda que las ideas vengan de izquierda a derecha en orden jerárquico. Para el cuadro sinóptico vamos a utilizar llaves para clasificar la información. Bueno, ahora, ¿cómo lo vamos a elaborar? Lo que se recomienda siempre es que se lea y se interprete el material. Este es el primer paso, ¿verdad? Vamos a trabajar sobre un tema, entonces tenemos que leer bien para que nos permita conocer bien este tema y los rasgos generales y familiarizarnos sobre todo con él. Como otra recomendación es identificar ideas principales para detectar aquellas ideas primordiales del texto. Se pueden subrayar estas ideas principales e ir anotando los conceptos principales. Otra recomendación es redactar la oración tópica, determinar un concepto en una o dos palabras que describan la idea o tema central del escrito. También se recomienda agrupar los conceptos. Esto es, a partir de las ideas principales podemos agrupar todos aquellos conceptos que compartan características comunes de una manera global. Y a su vez se jerarquiza la información. También se recomienda que tengamos ideas principales, secundarias y detalles. Es decir, se hace una categorización de todas las ideas principales, bueno, que ya las identificamos previamente, para así bosquejarlas en un primer borrador, en este caso del cuadro, ¿verdad?, al que se le adicionan las ideas complementarias y sus detalles. En esta diapositiva podemos observar unos ejemplos de cuadro sinóptico. El más conocido es el que se encuentra en la parte superior izquierda. Este que está aquí, bueno, este que es el que conocemos más comúnmente usado, ¿verdad? El que tiene las llaves. Sin embargo, también podemos encontrar los de este tipo, del que está aquí en medio, o bien tipo diagrama. Este es un ejemplo o una representación, ¿verdad?, de cómo podemos elaborar un cuadro sinóptico. Dice que, bueno, primeramente debemos de poner el tema principal, abrimos nuestra llave, después ponemos los subtemas y abrimos otra llave por cada subtema y así nos vamos. Podemos tener tantos subtemas como sean necesarios dependiendo del tema. Y para cada subtema, en este caso, podemos poner su contenido. Hablamos del tema de animales, podemos decir que los animales se dividen en vertebrados e invertebrados. Los vertebrados, bueno, en este ejemplo yo menciono que se caracterizan por tener esqueleto, y los invertebrados se caracterizan por no tener esqueleto. Dentro de los vertebrados vamos a clasificarlos en vivíparos y ovíparos, es de acuerdo al tipo de animales vertebrados que hay. Y los invertebrados, aquí yo puse algunos, son artrópodos, moluscos, equinodermos, anélidos. Y bueno, aquí ya
Dentro de los animales vertebrados y que pusimos como vivíparos, vamos a poner los mamíferos. Y por ejemplo, podemos mencionar elefante, perro, gato, etcétera, ¿verdad? Y aquí en este ejemplo ponemos que de los ovíparos, los animales son las aves, peces, anfibios y reptiles. Y bueno, para el ejemplo de los invertebrados, vamos a tomar los anélidos y vamos a decir que los anélidos son lombriz, sangrijuela, y tenia, entre otros. Este es un ejemplo de cómo nosotros podemos elaborar un cuadro sinóptico, ¿verdad? Este es un tema muy extenso, sin embargo, aquí lo estamos resumiendo en un cuadro sinóptico y de esta manera lo podemos explicar de una manera bien detallada y bien resumida. Entonces aquí está un ejemplo muy sencillo de cómo se elabora un cuadro sinóptico de algún tema. Ya entrando en el segundo tema de la unidad, estamos ya en la parte de comunicación. Y bueno, vamos primeramente a definir qué es la comunicación. La comunicación es un fenómeno de carácter social que comprende todos los actos mediante los cuales los seres vivos se comunican con sus semejantes para transmitir o intercambiar información. O dicho en otra forma, ¿verdad? El acto comunicativo es un proceso de suma importancia a través del cual las personas podemos compartir información, opiniones, sentimientos, experiencias y conocimientos. Ok, bueno, en la diapositiva anterior es importante mencionar, bueno, se me pasó comentarles, ¿verdad? Que dentro del proceso de comunicación involucra diversos elementos que son necesarios tanto para emitir un mensaje como para decodificarlo y comprenderlo con la finalidad de ofrecer una respuesta o una acción. Y bueno, estos elementos los voy a mencionar porque es importante que los sepamos. Es el emisor, el receptor, el código, el mensaje, el canal de comunicación, el contexto y el ruido. Es importante mencionar también que tenemos dos tipos de comunicación. En este caso es la comunicación verbal y la comunicación escrita. Y bueno, ahora sí ya pasamos a esta diapositiva. Aquí vamos a ver lo que es el diagrama PNI, que es positivo, negativo o interesante. Este diagrama es una estrategia que permite plantear el mayor número posible de ideas sobre un evento, acontecimiento o algo que se observa. Y esta técnica o esta herramienta la podemos utilizar para la toma de decisiones en este caso, ¿verdad? Ahorita vamos a ver unos ejemplos, bueno, pero quería mencionarlo. Y se caracteriza por plantear una serie de ideas sobre un tema considerando aspectos positivos y negativos, plantear dudas, preguntas y aspectos curiosos, y es útil para lograr un equilibrio en nuestros juicios valorativos y por tanto para poder tomar decisiones fundamentadas, como les comentaba anteriormente, ¿verdad? Esta técnica o herramienta, diagrama PNI, la podemos emplear para analizar un hecho histórico, para documentales, noticias de prensa, artículos de revistas. También podemos emplearla para biografía de algún personaje conocido. A lo mejor en algún partido, ¿verdad? Puede ser la final de un mundial. Para una decisión política, bueno, aquí menciona política. Y para plantear dudas, preguntas y aspectos curiosos. Para elaborar esta técnica, ¿verdad? Consiste en hacer una tablita, poner 3 columnas. Una columna va a ser la
P de positivo, bueno, va a ser la columna de positivo, otra columna sería la columna negativa y la tercera columna sería la I de interesante, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al tema o de acuerdo a la pregunta que nos estemos haciendo, vamos a hacer una lluvia de ideas, si conocen esta herramienta también, y ahí vamos a plasmar la idea dependiendo si es positiva, si es negativa o si es interesante. Este es un pequeño ejemplo del uso de lo que es el PNI. Bueno, como les comentaba, consiste en elaborar una tabla con 3 columnas. Una columna vamos a enlistar todas las ideas positivas, otra la de en medio, ¿verdad? Sería lo negativo. Y por último, lo interesante. En este caso, este es un ejemplo de las redes sociales y su uso y utilidad. Esto se puede hacer individual o por equipo también, ¿verdad? En este caso vamos a ver qué ideas tenemos positivas, ¿verdad? Respecto a las redes sociales, su uso y utilidad. En este caso, aquí en positivo mencionamos, dice que sale más económico que llamar de larga distancia, ¿verdad? Algo positivo que tienen las redes sociales es esto. También menciona que tenemos comunicación con los amigos, familiares y otras personas de diferentes partes del mundo que por supuesto tengan la aplicación, ¿verdad? En este caso hay varias redes sociales como Facebook, Twitter, ¿cuál otra hay? Instagram. Entonces, en este caso, bueno, a veces ese es algo positivo, ¿no? Que nos acerca a seres queridos que viven en otras partes del mundo y nos ahorra dinero, ¿verdad? En vez de llamarles, podemos comunicarnos por las redes sociales. Bueno, también obviamente tiene aspectos negativos. Aquí mencionamos que existen aquellas personas que usan este tipo de redes con malas intenciones. Si no se da un adecuado control puede volverse adictivo, ¿verdad? Eso es un aspecto negativo que podemos mencionar sobre las redes sociales. Y bueno, interesante, aquí se menciona que siempre se actualiza y promueve la innovación y desarrollo creativo, que existe una línea delgada entre lo positivo e interesante con relación a las redes sociales y que las redes sociales más utilizadas son Facebook y Twitter. Bueno, este es un ejemplo de cómo podemos utilizar la técnica o la herramienta del PNI. Es muy sencilla y esto sirve para plasmar ideas y tomar decisiones a final de cuentas. Bueno, la siguiente subtema es el cuadro comparativo, ¿verdad? Y bueno, como su nombre lo dice, es un cuadro que vamos a utilizar para comparar, para ver similitudes, ver semejanzas entre una cosa o entre un tema y otro. Y bueno, como definición vamos a mencionar que es una estrategia que permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos o eventos y cuyas características son identificar los elementos que se desean comparar, marcar los parámetros a comparar, identificar y escribir las características de cada objeto o evento, construir afirmaciones donde se mencionen las semejanzas y diferencias más relevantes de los elementos comparados. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a elaborar un cuadro comparativo? En este caso, lo primero que tenemos que hacer es establecer el sentido de la comparación. Tenemos que tener bien claras las ideas, entonces vamos a ver primero cuáles y cuántas cosas vamos a comparar. Ok, cuadro, bueno, como se los mencioné al inicio, es un cuadro, vamos a que se va a componer de columnas. Las columnas pueden ser 2 o tantas ustedes necesiten, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que vayamos a comparar. Bueno, y aquí en esta diapositiva presentamos un ejemplo de un cuadro comparativo. En este caso, ¿verdad? Aquí estamos haciendo una comparación sobre las culturas prehispánicas, ¿verdad? Aquí mencionamos, como les comenté, es un cuadro que se va a dividir en columnas y filas, en este caso. Aquí en las columnas encontramos las culturas
a comparar, ¿verdad? En este caso mencionamos la cultura azteca, maya e inca, ¿verdad? Y en las filas vamos a ver cómo era cada cosa. En este caso mencionamos en esta fila, en la primera fila arquitectura, segunda escultura y tercera pintura. Y en cada cuadro vamos a poner lo referente, por ejemplo, aquí en arquitectura, en el primer cuadro de intersección entre aztecas y arquitectura, vamos a poner todo lo que tengamos de información sobre cómo era la arquitectura de los aztecas. Lo mismo vamos a hacer con los mayas y con los incas, ¿verdad? Respecto a la arquitectura. Y aquí vamos a comparar cuál era la diferencia o cuál era la similitud entre las tres culturas. Aquí en el ejemplo me menciona que los aztecas emplearon como material la piedra labrada y el adobe. Los mayas, su arquitectura era, en la estructura exterior predominaba el estilo piramidal. Y en los incas dice que construyeron templos, calzadas, caminos, puentes adecuados, canales, entre otras obras, ¿verdad? Es decir, que su arquitectura fue diferente, no había alguna similitud entre ellas. Para esto nos sirve un cuadro comparativo. Y esto es muy útil a la hora de hacer tareas, ¿verdad? O que querramos estudiar para algún examen y tengamos varios temas en una misma unidad. Vamos a tener un examen, entonces vamos a hacer un cuadro comparativo para ver las similitudes o diferencias, ¿verdad? Entre un tema y otro.